La cinacina, cuyo nombre científico es Parkinsonia aculeata, es un árbol o arbusto de 2 a 8 metros de alto. Su distribución va desde México hasta el oeste de Uruguay y la Argentina, desde el norte y centro hasta Entre Ríos y Buenos Aires. Es una especie semicaducifolia de tronco breve y ramas con espinas. Su corteza es castaña a grisácea. Sus hojas bipinnadas van de 9 a 36 centímetros de largo y presentan un raquis primario muy corto. Los folíolos son elípticos y alternos. Sus flores hermafroditas, levemente zigomorfas, con pétalos amarillos con manchas rojas. Yo digo siempre, a ver si me acuerdo ahora, aprender a mentir para seguir siendo engañados en el cine, porque es increíble, vos estás mirando y nada, sabes que eso es un montaje. Argentina 78, el gauchito. Gauchito. Sí, este cuaderno tiene mis primeros poemas cuando yo tenía 11 años, del año 77. Y mi mamá y sus costumbres, por ejemplo, no sé, hace 1000 años que no leo esto es del 78. No sé, a ver, vamos a descubrirlo juntos. Me muero, a ver si hay otro. Buscaré la felicidad. Ser niño. Canción de cuna. Bueno. Qué mundo. Y mi mamá y sus costumbres, ¿sabes? Sol en su cabello enrulado y perfumado, sonrisa en su semblante, labios intensamente rojos, para la perlas llamativamente blancas. Tiene manos suaves que acarician mi rostro y me llena de alegría saber que soy su hija. Siempre muy hermosa y orgullosa de sus hijos, que se llaman Ariel, Cristian y Andrea. Trabaja para comprarnos cosas y estar siempre juntos, riendo y disfrutando. Unidos en casa, nos da todos los gustos y no se suele enojar. Y todo a causa de que no nos portamos mal. La rima. Qué lindo. Ay, Dios mío. Bueno, ya se me arruinó todo el maquillaje. Ya estamos todas. Uy, che, a esa mina vamos a matar. A Ricardo Walsh, alias Richie, no le cae bien el blanco que Carlos Ernesto Castillo, alias el Indio, acaba de definir mientras están sentados alrededor de la mesa del comedor. Es domingo a mediodía y parte de la banda está reunida en una de las casas operativas. Saldrán en 2 autos para el lado del hipódromo, donde trabaja la mujer que el Indio acaba
de señalar. Hola Pedro, ¿cómo te va? Bueno, contame para qué sería puntualmente, para qué nos veríamos a la tardecita, no sé, tomar un café. Pero bueno, no sé si es para contarme, si es para grabar, si es para qué es. Llegamos así de casualidad. Tocamos, nos pusimos en contacto con esta gente y fue, bueno, una sorpresa porque era un edificio totalmente novedoso para la vida que nosotros veníamos haciendo en Mercedes, de casa, pueblo. Este era un departamento que era, se lo conocía como el Palacio de Cristal, porque era, todo el frente era de vidrio, no había pared en delante. Y llegamos a 47, casi lo primero que hicimos fue tomar contacto con nuestra vecina, que era Luisa, porque era puerta con puerta. Nosotros vivíamos en el cuarto C y Fito, Facundo y todos los amigos de él, compañeros de estudio de distintas carreras, vivían al lado, en el cuarto D, a un paso. En el edificio de... En el mismo 47, 10 y 11, acá en la Ciudad de La Plata. Luis alquilaba ahí, hacía ya, yo creo que desde el 71 estábamos ahí, 71, 72. Y bueno, para nosotros, digo nosotros, Ariel y Cristian, mis hermanos, era una fiesta, porque vivíamos solo con Luisa y de repente aparecen 5 pibes de 18 años. La puerta estaba abierta todo el tiempo, íbamos y veníamos y además utilizamos su teléfono, que es el 24086, que era el teléfono fijo de ellos, y nos prestaban el teléfono. Y recuerdo que un día, porque era como una casa abierta, extendida, entonces, no sé, escuchabas voces al lado y te ibas al lado a ver quién estaba. Entonces escucho que Luis hablaba desde al lado y me siento en la rodilla porque ella estaba hablando por teléfono y entonces decía algo así como... Sí, perfecto, sí, 2 pollos al espiedo, sí, 1 kilo de helado, bueno, algo así hablado como de un menú y nada, un chico, una chica, ¿no? Como somos, comilones, glotones. Cuando la fiesta, no va a haber nada, me dice cuando corta. Dice, estaba hablando en clave. La condición, digamos, que lo facilitó, lo que lo propició fue que ellos no tenían teléfono y en ese departamento había teléfono. Y entonces las puertas abiertas permitían, o a Luisa la llamaban, o ellos entraban, o ella ya me entraba a llamar. Fue una cosa de relaciones de vecinos. Pero Luisa era muy linda, era muy difícil, que no te gustara, por lo menos a mí. Tengo entendido que Luisa estaba en la JUP, también en la JTP, en la JUP porque era estudiante universitaria de la carrera de filosofía, y en la JTP como trabajadora, siempre dentro del ámbito del peronismo. Y lo que sí tengo el testimonio del director de cine, Piñeiro, Marcelo, porque alguien me comentó que Marcelo la recordaba, no sé cómo fue, no sé si fue Leonor Manso, porque trabajó en Boquitas Pintadas y no sé cómo me crucé con ella. Y un día finalmente me encontré con Marcelo Piñeiro, pero lo único que pudo decirme fue eso, que en verdad la conocía de vista, porque cada vez que entraban a una asamblea de miles de estudiantes, era el imán, allá estaba Luisa. Hola Pedro, buen día, buena jornada. Sí, fuimos almas gemelas, le dediqué mi obra Las Lucías a Vicky. Vicky para mí era Vicky, ¿no? Es Vicky, no, era nunca, es, no, nunca me despedí de ella. Está bien la luz. Sí. Bueno, Cholita, ¿cómo estás? Teníamos como un ámbito de discusión política donde discutíamos la etapa, discutíamos la coyuntura, leíamos los documentos de Perón, teníamos eso para hacer, digamos, al margen de armar alguna pintada, alguna tarea, digamos,
que tuviéramos que hacer algo en la universidad, que aparte la JUP tenía por otro lado lo que era la celeste blanca, no, la azul y blanca, que era como la herramienta electoral, digamos, dentro de la Facu. ¿Cómo era la relación o lo que vos te llegó, la relación en cuanto a la organización Montoneros, digamos, la relación con la JUP? No sabíamos mucho porque en realidad no todo el mundo estaba encuadrado en la organización. Entonces había compañeros que sí y había compañeros que no. Había compañeros que integraban la JUP y además integraban otros ámbitos en la organización, pero en realidad nosotros no sabíamos a ciencia cierta quién era y quién no. Me parece que era un tema de seguridad. Sí, a Luisa la conocí, yo creo que debe haber sido en el año 74. Y ahí la recuerdo a Luisa, yo debo haber compartido, y me supongo con los años, no compartíamos más de 5 o 6 meses en los grupos, nos iban rotando, a eso me refiero. Fue una época en que a todos nos decían que pasáramos desapercibidos. Quiero decir que seamos, inclusive vos sabés que recuerdo un hecho de los morrales o de las cosas en bandolera que usábamos muy habitualmente, que nos pusiéramos la cartera o la morral de otra forma para que no pareciéramos tan militantes, ¿no? Era eso. Sí, que cuidáramos nuestras vestimentas. Un poco era eso, que tratáramos de ser personas comunes, como todo el mundo, pero bueno, a nosotros se ve que no nos salía mucho eso. Se nos notaba. Mujer con mucha fuerza, pero cuando nosotros nos conocimos, yo sí venía de militar, pero ella no militaba. Ella viene de una familia radical y no militaba. Sí tenía ideas medias revolucionarias. Cuando vos te ponías a hablar con ella, vos te dabas cuenta que no iba para el lado de los radicales, sino que iba más para la izquierda. Y hemos discutido de política, de filosofía. Bueno, ella después estudió filosofía, cuando terminó la escuela secundaria de adulta. No hay día que no converse con ella, te cuento, ¿no? Pero converso desde un lugar no triste. En una de las cartas que le escribe a Rosa, su amiga Rosa, exiliada en Bélgica, sí, le comenta que se siente desolada porque fue expulsada de la agrupación por sus aires de divismo. Evidentemente Luisa llamaba mucho la atención y bueno, no sé las consecuencias que esto podía tener, no sé si para la agrupación o para ella, pero bueno, se evaluó y se consideró que era negativa esa presencia, o de ese modo por lo menos, que era, se me ocurre pensar que era algo inevitable, ¿no? Y ineludible, y algo que hace a Luisa, que hacía a Luisa. Era como, o sea, decirle: Luisa, no te pongas minifalda, Luisa, no seas tan hermosa, Luisa, no seas tan no sé qué. Era como amputarla, me parece. Estábamos en un cierre que se había trazado mucho de Miradas al Sur con Alberto Elizalde y bueno, pusimos a charlar de la década del 70, los dos platenses, los dos militantes, y en un momento Manzana, Alberto, me dice: ¿sabés lo que no hay? No hay nada sobre la CNU. Y después empezamos por la memoria nuestra. Bueno, hagamos una lista de víctimas que recordemos y de miembros de la patota que hayamos conocido que recordemos. Empezamos con esa lista. La justicia
española detuvo a 2 ciudadanos argentinos que eran buscados por haber cometido crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata en el año 1975. Ellos integraban la organización conocida en ese momento como la Universitaria, voy a ser preciso con el dato, es la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria, que integraban y por eso fueron detenidos. Vamos a recordar, para darle contexto a esta noticia, que la CNU era una organización parapolicial de derecha nacida en 1968 en la localidad de La Plata. Y empezamos a contactar a familiares de víctimas y empezamos a hablar con ellas. Y justo cae el Indio Castillo por falsificación de documento público en una provincia del interior, y a Corazza no le queda más remedio que reclamarlo, porque había una causa abierta en la que estaba prófugo aunque nadie lo buscara. Y esa fue la primera, cuando pasa eso, es la primera nota que publicamos diciendo quién era este tipo, que es una nota que no está en el libro siquiera. ¿Quién era este tipo que cayó por falsificación de documento público? Publicamos esa nota y pasó algo que todavía me sorprende. Se empezó a comunicar un montón de gente con nosotros. Hicimos un fuerte trabajo en la hemeroteca, sobre todo centrados en el diario El Día, donde no se mencionaba nunca a la CNU, pero aparecían los crímenes. ¿Por qué? Porque ahí conectábamos los recuerdos nuestros de los familiares de las víctimas, de compañeros de las víctimas, con la información que había sido publicada, que es una manera de tener dos fuentes ya. Nos llega la noticia de que estaban tramitando, porque habían estado presos, estaban tramitando la pensión por expreso político de la dictadura. Y aparece la fuente. La fuente es alguien que estaba tramitando la pensión, que el resto del grupo lo había raleado desde hacía años, porque era un asesino, pero era un perejil desde el punto de vista del comando del grupo. Ex policía, era policía en ese momento. ¿Qué pasaba con el boxer? El boxer, por un lado, quería que no se le trabara la pensión. Por el otro lado, quería vengarse de quienes él consideraba que lo habían abandonado y traicionado, porque incluso les había ido a pedir laburo y se lo habían negado. Y por el otro lado estaba buscando cierto grado, cuando vio que la cosa le ponía cierto grado de impunidad también. Es decir, si soy fuente no me mencionan. Y si yo lo estoy mencionando ahora es porque salió a la luz después quién era, Alfredo Lozano. Y a partir de ahí nos empieza a contar con lujo de detalles los crímenes en los que él había participado, siempre diciendo que él no había tirado a matar, que había disparado a errar, bueno, esto. Pero claro, él podía mentir tranquilamente. Yo tenía experiencia de entrevistar criminales porque trabajé en una revista policial. Digamos, no me era totalmente ajeno esto, ese mundo, digamos, el mundo del delincuente, pero este no es solo un delincuente, era parte de un grupo terrorista paraestatal. Fuimos con Elizalde la primera vez, y puedo hablar por mí, por supuesto que tenía cierta inquietud, en el sentido de, bueno, ¿con qué me voy a encontrar?
con mucha desconfianza, diciendo este tipo, yo tengo que estar preparado para que este tipo mienta, ¿viste? Entonces traté de preguntarle de las cosas que yo ya tenía información para ir probando si el relato de él de alguna manera coincidía. Y después la otra gran pregunta que me hacía es, ¿puedo tolerar yo esto? Es decir, ¿puedo ser el periodista que esté investigando? ¿O en algún momento me va a ganar la emoción? ¿O me va a ganar el militante que perdió compañeros a la mano del CNU? Que yo perdí compañeros asesinados por la CNU y se va a ir todo el carajo, no voy a poder hacerlo. Y bueno, no, el oficio pudo más que la emoción y bueno. No era un tipo de muchas luces. Lo que creo que... Pero se dieron cuenta rápido. Que él no se dio cuenta es que de alguna manera iban a descubrir ellos quién era. La aparición de la CNU me llega por la presencia, bueno, era una agrupación conocida de hacía mucho tiempo. No recuerdo cuánto, pero tenían historia. Ya esa denominación de esa agrupación a mí ya me sonaba de hace mucho. Pero los nombres de los militantes de La Plata de CNU, bueno, de los miembros de CNU de La Plata, circulaban también los nombres propios. Digo, el más conocido, el Indio Castillo, pero Tony Jesús, es decir, había muchos nombres, ahora mismo ahí no me sale. Y concretamente tiene que ver con Luisa. Un día Luisa me dice, vení, vamos a conocer, te voy a llevar a conocer a uno de los ideólogos capos de la derecha en La Plata. Y vamos a una librería que se llamaba Azul, que creo que era diagonal, siempre me confundo con las diagonales, los números, creo que era diagonal 74, al lado donde estaba un bar que íbamos siempre, que era el Bar Mingo, y la librería se llamaba Azul, el logo era un policía prusiano, con el casco prusiano y un bastón, como el basto de la carta del basto, un policía represor, era el logo de la librería. Y con Luisa entramos, el tipo la saluda a Luisa, se conocían, preguntan por unos libros, charlamos, y me dice, mira, este es, cuando salimos, y ese era Patricio Recarte Purredón. Hola, Benito. Bueno, está bueno que nos encontremos previamente en el concepto. Yo, además de ser dramaturga, soy profesora de filosofía. No hablo ni voy a hablar nunca de los victimarios. Y si hablo de los victimarios, tengo que hablar desde otro rodeo, desde el lugar que ocupa, ¿no es cierto?, en la construcción de los sentidos de poder. La palabra al victimario no se la voy a dar nunca. En un comienzo es simplemente un grupo de choque de la ultraderecha. Su objetivo es neutralizar la infiltración marxista en la universidad. Y Sandro caracterizaba a la universidad como una especie de caldo de lugar para el caldo de cultivo del marxismo, y bueno, se proponía enfrentarlo y erradicarlo de la universidad. Un modelo muy macartista. Di Sandro pensaba, digamos, en su manera de concebir el mundo, no era la pelea Rusia-Estados Unidos, la de la Guerra Fría, sino que todo lo que atentaba contra el ser nacional, la argentinidad, tenía que ver con la decadencia de Occidente. Es decir, un Occidente que iba perdiendo la moral, por decirlo de alguna manera, donde aparecían hippies, homosexuales, etc. El comunismo, por supuesto, la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, al punto de que a Di Sandro se le puede definir como un sedevacantista, es decir, ya Juan XXIII era un infiltrado del comunismo
que había llegado al Vaticano, es decir, la Iglesia estaba en manos del comunismo. Y bueno, e identificaba todo lo que fue la izquierda peronista, por otro lado, como marxista. La parroquia de San Roque, que es un lugar clave dentro de lo que era la estructura de la CNU. No parezca mentira, una iglesia. Acá funcionaba, guardaban armas. ¿Qué cura, perdón? Enrique Lombardi, 1957 a 2002. Es un cura emblemático de La Plata, muy conservador, o sea, anticonciliar, está en contra del Concilio Vaticano II, igual que el creador de la CNU, Lisandro. Yo no podría hablar de la militancia del CNU en la universidad. La militancia, en todo caso, estaba destinada a romper las militancias que podía haber, tanto de izquierda, en el sentido clásico de marxistas, agrupaciones, como la militancia universitaria peronista, que ellos no la reconocían, infiltrados, zurdos, trotskos, bueno, era eso. Entonces, nunca se plantearon trabajo de masa o trabajo de agrupación, bueno, como cualquier agrupación, que lo que buscas es poner tu posición política, universitaria, nacional, y lo que buscas es crecer, ganar adeptos, no sé, movilizar a la gente. En todo caso, ellos funcionaban, bueno, como lo que eran, una reacción, era reaccionar a las acciones que podían llegar a plantearse. Entonces, siempre para mí el CNU era como si viniera la policía, ¿no? Ellos si venían armados y funcionaban como grupo de tarea. Entonces, yo nunca hice una caracterización política de la CNU, porque para mí era un brazo armado como cualquier grupo de derecha histórica, de las luchas populares. Grupos armados que la burguesía en algún momento... Bueno, ahora políticamente podría ser Milei. Milei es un... en el sentido no, que Milei... Bueno, no. Pero en cuanto a qué política es la que pueda representar, es esa... En determinado momento las burguesías necesitan que aparezca alguien exponiendo o incidiendo políticamente con cosas represivas y después pues, se sacan de encima. ¿Cómo pasó con los militares en el 76? Y nuestro trabajo era por reunión. Nosotros pertenecíamos a los empleados por reunión, porque el hipódromo tiene empleados por reunión y mensuales. Los mensuales son los administrativos, los que están permanentemente durante todos los días de la semana, como cualquier empleado administrativo. Y los por reunión íbamos solo en los días que se corrían las carreras. Previo a la llegada el triunfo nuestro, digamos, en el 73, nosotros habíamos organizado una agrupación que nos oponíamos a lo que era la conducción del gremio de empleados por reunión, que estaba en 12, sigue estando, es donde está el Teatro Lozano. Sí. Esta junta interna tuvimos peleas grandes. Ahí la delegada del sector era yo titular y Luisa suplente. Yo la había llevado conmigo y la habían elegido suplente. Y entonces llegamos a tomar el sindicato, por ejemplo, en contra de la burocracia sindical. Tuvimos una semana ahí adentro. Luisa, yo no sé cómo hacía con los pibes, porque la verdad que estaba permanentemente ahí. Yo tenía facultad, iba y venía, pero Luisa era muy... Y empezó a ganar su posición, Luisa. Y aparte porque era discutidora. Era firme para discutir, no era una niña... No. Era muy fuerte. Luisa era de carácter muy fuerte. Creo que por eso congeniamos, aunque las dos éramos iguales, digamos, pero tenía carácter muy fuerte y siempre se iba ganando en la discusión. Era así. ¿A quién recordás de los primeros
a ustedes dos y qué otros, a quién empezás a identificar? Y ahí teníamos al Negro Yacho, los primeros, digamos, Julito Urtubey, el Negro Espuru, ¿quién más? Se empezó a acercar con Triciani, que en realidad él venía más del peronismo de base. Eso, pero nosotros armábamos más bloque con Julito Urtubey y con el Negro Yacho, que eran un poco los que conducían, junto con De Marchi, que era el radical, eran un poco los que conducían esa junta interna. Hola Pedro, buenas tardes. Cuando le conté a ella de la entrevista, me dijo bien clarito, declaraste en la causa de von Bernich, declaraste en la causa de Chicolás, declaraste en los tribunales, te mataron a tu hermano, ¿querés seguir tirando la cuerda? No, lamentablemente no voy a ir a ninguna entrevista, así que bueno, te mando un abrazo y nos estamos viendo, ya te digo porque no, así que bueno, hasta luego querido, hasta luego. En el año 73, cuando entra Videgain, y no me puedo acordar quién fue el interventor ahí, entra a manejar la custodia del hipódromo, porque es muy importante en el hipódromo tener la custodia, porque bueno, justamente, ¿no? Es un lugar de juego, pero no es como el casino, es mucho más complicado, ¿no? El viejo Chávez, nosotros le decíamos el viejo Cirineo Chávez, el papá de Gonzalo. Y ¿Quién era, brevemente? ¿Quién era? Era ¿Qué un compañía? viejo compañero peronista que había pasado el intento de fusilamiento, digamos, y era un líder de la resistencia peronista en La Plata, Brisa del Senado. Tenerlo al viejo Chávez ahí era tener un prócer. ¿Sí? Y el viejo se conecta con Julio Urtubey y con Aipuru y les propone generar o hacer o formar la agrupación de trabajadores del hipódromo. ¿Qué implicaba la JTP? ¿Qué orientación tenía? La Juventud Trabajadora Peronista era de lo que se llamaba la tendencia o los grupos de izquierda del peronismo. Esos que después el viejo nos echa de la plaza. Y éramos, en realidad, hay todo un debate ideológico con respecto. Nosotros hablábamos de la patria socialista y hablábamos de laburábamos en los barrios, queríamos la igualdad, queríamos la patria libre, justa y soberana, ¿sí? Nos montábamos mucho sobre la patria socialista porque, bueno, justamente cuando se une Quieto con Firmenich, Quieto era un poco el referente nuestro y obvio, veníamos muchos de la izquierda, entonces la patria socialista era parte, pero el socialismo nacional, le decíamos nosotros, ¿no? Ese era nuestro planteo. Y bueno, ahí formamos la JTP Hipódromo. Es sin audio todo. ¿Qué te parece? ¿Vos decís qué es? No sé. A ver, poné de nuevo.
Ay, el tapado no me resulta. Yo te iba a decir, para mí quería preguntar a vos por la ropa. No, el tapado no. Ahí. A ver un poquito. Saco marrón, pelo atado, muchas cosas que no me cierran. En el hipódromo también trabajaba como brazal. Brazal eran las empleadas que levantaban las apuestas. Y era una actuación para ella, porque se tenía que ponerse un uniforme, era esta cosa, así, un saco, tipo, sí, sastre, saco y pollera y botitas, era un uniforme y entonces medio que tenía que representar. Además trabajaba en el hipódromo en un lugar muy particular, que era, se llamaba Pelús, creo que era así, es el lugar en el que hay mesas, los tipos van, comen, chupan y ven las carreras por televisión, ni siquiera ven la pista. Y entonces no bajan a hacer apuestas y hay una o dos empleadas que son las que vienen y los tipos le dan la guita, ellas van, compran, eran como las que hacían las apuestas para la gente. Y por ejemplo, donde más, además de la guita que ganarían como sueldo, ganaba mucha guita con propina de eso cuando había alguien que ganaba. Y bueno, yo recuerdo a todas sus compañeras. Entre las compañeras estaba Manuela Bravo, la cantante. Este libro es muy importante porque, además de importante, bueno, porque es una gran edición a nivel publicación, digo, era el premio Dardo Rocha, 1972, y ahora no sé dónde está lo de Luisa, pero digo, tiene la tela bueno, tiene los modelos de las chaquetillas y las gorras. Y bueno, acá está Luisa Luisa, creo, bueno, esta es Alejandra López Comendador, que es una amiga de mi madre, una gran amiga, que nos vemos siempre porque ella tiene su hermano desaparecido. Entrábamos 1 o 2 horas antes de iniciarse la velada y nos quedábamos hasta 1 o 2 horas después porque, bueno, éramos laburantes y teníamos que ordenar nosotros. Y, por ejemplo, cuando teníamos los uniformes rojos, no íbamos con los uniformes rojos por la calle, porque no nos gustaban. Entonces, nos cambiábamos en el baño. Y ahí salíamos vestidas, producidas. Y eso hizo que yo me hiciera muy amiga de Luisa Córica. Trabajaba todo el día, porque tenía que mantener sus hijos porque no le pasaban plata. Entonces, Luisa era una persona con mucha energía, muy linda, la verdad que era una persona que iba caminando por la calle y los hombres se daban vuelta a mirar. Es más, éramos modelos, desfilábamos en esa época y cobrábamos para desfilar. Porque Luisa llevaba a los 3 hijos a todos lados, en fila india. Y lo más lindo fue con la vuelta de la vida encontrarme a Andrea y que me dijera que tenía la valijita que le habíamos regalado mi mamá y yo. Yo pensaba cuál era la sensación que iba a tener después en el 75 que no entraba y a ganar así, cuál era la sensación que iba a tener. Ahí están, el pabellón de profesionales, el de la Pelús estaba adentro y allá estaban los populares. Bien separados. Sí, estábamos separados y éramos miles de empleados, no éramos 5. Bajábamos por la escalera a los pabellones a comprar los boletos. Y que te indicaba la persona que quería. Era el trabajo. Yo venía hoy pensando, ¿habrá brazales todavía? ¿Habrá? Porque creo que son la larga. ¡Wow! Escuchar estos sonidos también me emociona.
emociona porque es como volver a encontrar la vida, otra vida. Y nosotras salíamos ahí, a ese lugar, ves este balcón, sí. Ahí. Pero esto está cambiado el frente. Esto se llama La Variada. Entonces vienen con el caballo y se lo muestran al público, digamos. Que esto estaba lleno de gente, entonces miraba, ¿ves? Mira qué hermoso, mira lo que es eso. ¿Ves cómo van? ¿Desde cuándo no hay plazales? Y ya se no sé sobre la historia de las víctimas del terrorismo Estado, que hay una placa delante que se puso en el 2011, no. ¿Recordás la anécdota de Torre Nilsson y la derivación que tuvo esto, que ella pudo participar? No recuerdo. Fui partícipe. Según me contaron, se reencuentra con el director Torre Nilsson. Digo se reencuentra porque Luisa ya a los 15 años hace de extra en una película La mano en la trampa de Torre Nilsson. Era todo un acontecimiento para los compañeros del hipódromo que Luisa hubiese filmado con Torre Nilsson. Y que le pide a Torre Nilsson un trabajo, o que si tenía algo en vista que se acordara de ella, y así es como filma en el 74 Torre Nilsson Boquitas Pintadas, y Luisa tiene un bolo, lo que se llama un bolo. Fuimos las dos a ver. Yo esperaba algo un poco más largo, pero bueno, ya está. Era así. Uno siempre piensa, bueno, ahí hay una mesa. Yo recién pasé y te dije, acá se sentaba Torre Nilsson. Ellos venían, obviamente los domingos. Y yo la atendía a Beatriz Guido y tu mamá Torre Nilsson. Acá está con Alfredo Alcón. Estuvo ahí al lado, Alfredo Alcón, ¿viste? Era, ¿qué? Se le cae la servilleta y Alfredo Alcón la levanta, se la entrega y ella le dice gracias. Gracias. ¿Puedo sentarme en su mesa? Uy, la escalera. Esta escalera nos sentábamos con Luisa y acá nos sacaron la foto. La foto que vos tenés, la sacaron acá. ¿O tenés la de la revista? Sí. Bueno, fue en esta escalera. Fue acá. Por este escalón más o menos que está Sí, sí. Por acá. Dale, Luisa, ponete. Ahí. Sí, me acuerdo. Cuando cae Videgain, que nosotros fuimos a apoyarlo a la plaza, algunos, no todos, y cuando asume Calabrono nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar. Porque ya venía la puja
digamos, entre lo que se denominaba la tendencia y los sectores sindicales más ligados a la derecha. En realidad, te voy a ser honesta, a mí no me afectó la muerte de Rucci. Me dio lo mismo. Nosotros ya nos imaginábamos que iba a venir una fuerte puja dentro del peronismo. Entre dos sectores, porque el viejo decía, este es un movimiento, qué sé yo. Uno lo tiene al viejo ahí, lo sigue nombrando. Pero ya, vos fíjate que el viejo, antes de venir de España, se vuelca hacia nosotros. Y nos da, y recibe a los compañeros, y nos da, éramos los jóvenes, la juventud maravillosa, qué sé yo. Después cuando llegó acá, nos dio con palo. ¿Viste? Esa es la realidad. Por el cerco, y sí, por el cerco y no tan cerco. Yo creo que el viejo no tenía ningún cerco. Él tenía una posición muy clara, digamos. Lo que pasa es que en el momento del retorno le convenía que los jóvenes agarráramos la lucha, la resistencia. Descarta a la Policía Federal como la fuerza que deba ser la garante de la seguridad en ese evento y opta por una seguridad particular. Y esa seguridad particular son los grupos de la ortodoxia y la derecha peronista. En ese sentido, la CNU va a tener un rol activo en términos de esa seguridad que debe ofrecer, una seguridad que muy rápidamente se transforma en otra cosa, ¿no? Porque cuando los enfrentamientos se activan los enfrentamientos, sobre todo con el ingreso de la columna sur de la tendencia a la zona donde se estaba produciendo la concentración, los grupos que están en el parco advierten eso como una amenaza, porque hay un movimiento ahí que iba en contra de lo que se esperaba, y empezar el enfrentamiento a los tiros. Bueno, lo cierto es que algunos de los referentes de la CNU, particularmente Navazo, Fernández Rivero, son fotografiados por la prensa vinculada a las organizaciones de la tendencia. Bueno, de alguna manera se convierten en objetivos locales para lo que son las fuerzas de montoneros a nivel en La Plata, y de hecho, dos de ellos van a ser víctimas del accionar de montoneros, ¿no? Navazo y Martín Salas en julio y en agosto de 1974 después van a ser víctimas de acciones de comandos montoneros. Y Patricio Fernández Rivero, que era el líder histórico, de alguna manera zafa porque sufre un accidente y medio que se corre de la política platense, pero digo, desde 6 en adelante esas internas se empiezan a jugar directamente de un modo desbocado. El asesinato de Rucci por parte de Montoneros, si bien nunca asumido de manera abierta, marca un nuevo punto en el avance de la derecha peronista. Si bien la ofensiva de la derecha peronista contra los sectores de izquierda ya había comenzado unos meses antes, a partir de Ezeiza, por ejemplo, el asesinato de Rucci motiva una serie de cambios aún más fuertes en la persecución de la izquierda. No solo a través de solicitadas contra la infiltración y la denuncia de la infiltración marxista dentro del movimiento, sino puntualmente con la aparición del documento reservado, que es un documento secreto, se filtra a la prensa, que se da a conocer en la reunión con los gobernadores, estando Perón presente, donde llama a combatir justamente la infiltración en el movimiento, el avance del marxismo, de la izquierda, y si bien nunca menciona expresamente a Montoneros, es claro que está dirigido hacia esos sectores de izquierda, ¿no? Llama a crear fuerzas de seguridad dentro del propio movimiento peronista para combatir lo que llamaban la infiltración. El ataque al cuartel de Azul, del regimiento de Azul, en enero del 74, realizado por el PRTER, es importante porque, si bien Montoneros no tiene nada que ver con ese ataque, Perón va a atribuir cierta responsabilidad o tolerancia al gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, que era Oscar Videgain. Perón va a decir, no es casualidad que determinados hechos ocurran en determinadas localidades, lo que en cierto sentido va a terminar avalando, forzando la renuncia
de Videgain a la gobernación. Después de la caída de Videgain, una comitiva de Calabró al frente con autos con fierros por afuera, armados, no sé qué, una cosa así como si llegaran los del lejano oeste a tomar y a copar la ciudad. Pero sí, fue muy fuerte, y además porque ahí sí yo tenía amigos, compañeros que trabajaban en la gobernación con Videgain y tuvieron que bajar todos, irse todos. Esa fue la indicación. Nosotros ya sabíamos, nosotros teníamos la casa de JTP y la defendíamos con fierro. Creo que es la primera vez en mi vida que tuve un fierro en una mano. Y yo no era de la orga ni nada. Pero sabíamos que en cualquier momento la CNU o la Juventud Sindical iba a venir a atacar la casa. Y nosotros teníamos que defenderla. Nosotros, frente de masa, nada de organización. Sí, la orga nos daba los fierros, la orga nos ayudaba, nos orientaba, y había algunos compañeros de la orga, seguro, que estaban ahí con nosotros, pero los que defendíamos la casa éramos los frente de masa, nosotros, los compañeros de las distintas agrupaciones sindicales. Entonces, esa es la historia. Nosotros dentro del hipódromo empezaron a caer, justamente, empezaron a entrar por la ventana la CNU y la Juventud Sindical, de los cuales yo me acuerdo más de la CNU porque ellos ya estaban desde antes, pero no aparecían como CNU, ¿sí? Ellos eran, compañero más, eran miles los empleados del hipódromo. Yo tengo una desgracia, a muchos los conocía de afuera del hipódromo, porque soy platense, ¿no? Y los platenses nos conocíamos todos. Antoni de Jesús, a Gomila, al Pipi Pomare, al Chino Causa, al Indio Castillo, y para de contar, no me acuerdo más, pero eso seguro. Además de operar como grupo de tareas, se empieza a, de alguna manera, instalar, a partir de los mecanismos de la universidad y del gobierno provincial, encargos en la universidad. El caso de la universidad es típico en los colegios secundarios de la universidad, donde lo que eran los departamentos de disciplina, de pronto cambian prácticamente todos los preceptores, todos los, digamos, aquellos encargados de cuidar la disciplina de los estudiantes, cambian por miembros de la patota. Y lo mismo, ya que venía de antes, pero que se incentiva mucho con Calabró, es la presencia en ministerios clave, como el Ministerio de Economía, o lugares clave, como es el hipódromo de La Plata, que era un lugar estratégico para el gobierno, porque era un lugar de caja, y de caja muy importante para el gobierno provincial, y ahí es donde, bueno, varios miembros de la CNU consiguen sus cargos con dos objetivos claros: intimidación, para oponerse a, digamos, todo lo que fuera armado gremial, lucha reivindicativa, etc., e inteligencia. Por ejemplo, cuando yo estaba vendiendo boletos, me lo sentaron al Pipi Pomare al lado para que le enseñe a vender boletos. O una ventanilla más allá tenía uno de la Juventud Sindical. Tengo el rostro, pero no me acuerdo el nombre, que me amenazó y me dijo que algún día me iban a encontrar en una zanja. Ese proceso que se dio entre el 74 y 75, ya estábamos nosotros en sobreaviso de lo que se venía. ¿Qué se venía? Las 3A. ¿Qué se venían? Se venía que nos iban a empezar a limpiar, porque la orden era limpiarnos. Y a pesar de que apuntaban a Montonero, en realidad, ¿a quién iban a limpiar? A nosotros, los que estábamos en el laburo, los que estábamos ahí, los que permanentemente discutíamos, permanentemente peleábamos por las reivindicaciones de los compañeros. Iban enfierrados, cuando querías acordar tenían la identificación como policías, por ejemplo.
muchos de ellos, de la TRESA y de la CNU, eran policías, eran parapoliciales, pero tenían, digamos, el aval de la policía. Ana Busetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Es cierto que tras la muerte de Perón, por ejemplo, en el caso de la CNU, la escalada de violencia se hace mucho mayor y empiezan con mucha mayor fuerza las operaciones de secuestros y asesinatos, pero no puede ponerse, digamos, por ahí la existencia, la vida, que Perón estuviera vivo y en el gobierno resultaba de alguna manera un freno político para la CNU, pero no por intención de Perón, sino porque Perón incluso era un freno político general al enfrentamiento. Digamos, de alguna manera estaba esto de que, bueno, era el líder del movimiento, ¿no? Y que el movimiento podía arreglar adentro de sí mismo sus asuntos, lo cual era una visión falsa, porque, bueno, estaba roto desde prácticamente el desplazamiento de Cámpora, y porque la implementación de un proyecto terrorista de Estado ante el avance de las fuerzas de la izquierda peronista y de otro tipo de organizaciones revolucionarias se hacía indispensable para la burguesía, y en este sentido a Perón como representante de la burguesía, era como un paso inevitable para esto. O sea, la figura de Perón ya no frenaba antes de morir. Lo que pasa es que la desaparición física de Perón de alguna manera hace desaparecer un límite simbólico que había, y ahí directamente se desata. Y un terrorismo de Estado que se desata desde el gobierno peronista, pero que es funcional al proyecto que sigue. Son dos momentos. Primer momento, abril del 75. Ahí comienza. Ahí comienza. Son en dos momentos. El primer asesinato que cometen es contra Julio Uturbey,
que era fotógrafo del hipódromo, ¿sí? En 4 de abril del 75, que además él era integrante del grupo Cine Peronista y era delegado de la JTP del hipódromo. Lo matan a él y a su compañera Villarino, Nélida. A los 2 días, en el mismo hipódromo matan a Luisa Cónica. Y la tercera víctima es Mario Berjanic, que lo relacionamos con el hipódromo. Él no trabaja en el hipódromo, pero sí trabaja en la policlínica del Turf, que es actualmente el Hospital Rosa. El Rosa, claro. Y después ya hay un segundo momento, que es en febrero del 76, donde a partir de una gran huelga que hay, en enero del 76, finales de año del 75, diciembre, una huelga muy importante, matan al secretario general de Empleados de Reunión, que es Domínguez, Carlos Antonio Domínguez. ¿Sí? No está ligado a la tendencia peronista, sino que es más bien de la ortodoxia, pero a Calabró no le gusta que haya un conflicto gremial, están reclamando cuestiones gremiales, y lo asesinan. En esa secuencia, al mes matan a Eduardo Giacchio, que sí es delegado de pabellón, ligado a la JTP. A los hermanos, el mismo día matan a Giacchio, a los hermanos Arabel, que uno trabajaba, al menos hay testimonio que trabajaba en el hipódromo, a Soto hermano y a una persona, amiga que estaba de casualidad en la casa, que es Rojas, que era un futbolista que había venido a operarse, es decir, secuestran a 3 en esa casa. Ese mismo día son 4 las víctimas. Y al mes siguiente van a secuestrar al líder de la lista de la JTP, Canciani, Beto Canciani, que no lo encuentran y secuestran a su hermano, que es Luciano Canciani. Van a buscar a él, la dirección aparentemente la sacan de las fichas del hipódromo y no lo encuentran y lo secuestran al hermano junto con una chica, que no sabemos mucho. Entonces tenemos que en total hay alrededor de 11 víctimas del hipódromo, no todas son trabajadoras del hipódromo, pero sí en relación, parejas o el futbolista que estaba en la casa de los Giacchio. Y estos serían prácticamente al comienzo, ya en el golpe, digamos, pero los primeros días. Sí, vos pensás que la CNU sobrevive al golpe un mes y pico, 2 meses, hasta el 30 de abril. Y vos fijate, claro, estos últimos crímenes que cometen son del 15 de abril. Y acá falta el caso la denuncia que empezaste vos, que es la de Alejo Chacón. Y que ahora no recuerdo cuándo lo asesinaron. En marzo. Por el momento tenemos registrado más o menos 88 casos. Acá en La Plata. En La Plata, cometidos por la CNU. Sí. Es decir, en un año y medio más o menos, son 88 casos. Con eventos como el 5x1 de Irineo Chávez, Macor, o la masacre de La Plata contra el PCT, que son 8 casos. Grandes masacres, ¿no? También es otro rasgo de a 4 o 5 víctimas por grupo. Y después empezó a ponerse, cuando se empieza a poner dura la situación política, yo tengo el recuerdo de Luisa diciéndome, ya no estábamos juntos, porque fue a finales del 74, que le hacen saber a Luisa que el próximo, le dicen así, el próximo nuestro que caiga, te vamos a buscar a vos. Yo había aprendido una manera de salir del paso cuando me preguntaban por mi madre cuando era chica, y lo que me habían enseñado, lo que yo tenía que contestar era que había fallecido en un accidente en taxi. Esa siempre fue mi respuesta cuando yo era chica.
Y después un quiebre, va a haber un quiebre, que va a ser cuando conozco a Gonzalo. Él me pregunta algo que fue clave, que él me venía como ahí, Gonzalo es más grande que yo, y me venía como estudiando, ¿no? Dónde estaba ubicada. Y yo estaba ubicada en un lugar de no saber. Ese era mi lugar. Y entonces me dice, ¿vos sabés quién mató a tu madre? Y a mí lo primero que se me ocurre contestarle fue, sí. Sé que fue Gastón Ponce Varela, porque un compañero de Luisa, de la secundaria nocturna en el Benito Lynch, en nuestro reencuentro en los 80, me cuenta, nosotros no pudimos ir al velorio de Luisa, que se hizo en Betty, frente a Ioma, porque, bueno, no se podía concurrir, porque estaban los servicios dando vueltas, pero a los pocos días aparece una pintada, a los meses, en verdad, creo que pasaron 2 meses, porque busqué la noticia en el diario, en el archivo del día, me parece. Aparece una pintada en 46, entre 13 y 14, número 930, que decía Gastón Ponce Varela pagó por la muerte de Luisa Córica. Y después me entero que había sido un CNU, Gastón Ponce Varela. Pero yo en ese momento no lo sabía. Simplemente le contesto a Gonzalo que sí, como que había sido una persona, digamos, y no una organización. Yo en el 75 renuncio al hipódromo, en febrero del 75, porque me voy a trabajar a menores. Lo de Luisa me avisa mi hermano y yo quiero ir al velorio y los compañeros de la CUP no me dejan ir. Y no pude ir porque estaban marcando. La CNU marcaba. El domingo 6 de abril de 1975, después de la última carrera, Luisa Marta Córica caminó las pocas cuadras que separan el hipódromo platense de la estación del ferrocarril General Roca. Vestía una blusa blanca, pantalón gris, saco beige e iba calzada con mocasines. Justamente acá lo que a mí me cuentan, Carlitos, que era un vecino de mi abuela, donde nos criamos en Tolosa, que con los años, ¿no? Digo, pasaron muchos años, y él como era guarda, estaba acá ese domingo, y dice que la interceptan adentro de la estación, y habla de una columna. Pues yo creo que, no sé si serían estas las... Serían estas las columnas, y se agarraban para que no se las llevaran, pero bueno, eran 5 o 6 de la patota de la CNU armados, le pedían a la gente que no se metiera, y obviamente no se van a meter, y bueno, obviamente, ¿no? Si es así como me había contado Carlitos, ya se agarra de la columna, se pegan con las armas, con los nudillos, se sueltan. Se la llevan. No porque está el tema de la columna y del guarda, digamos, el guarda tiene que estar acá adentro. Bueno, y la sacan de acá, seguramente para allá, y dicen que el auto toma el camino de la diagonal 80 hacia, para dirigirse a la 66. O sea que es coherente el relato.
debe haber agarrado la 122 hasta 66 y ahí entra por lo que ahora es un camino asfaltado, la 66, que da a la desembocadura de la... no sé. Directamente yo sé que la llevaron en el auto hacia Berisso y que a la madrugada pescadores sienten detonaciones en la playa de Los Talas, que no era usual porque era zona de pesca y no de caza, y encuentran inmediatamente el cuerpo de Luisa y avisan, llaman, esto me lo cuenta mi tío, llaman a Ringelet, al teléfono fijo de la morgue de la comisaría de Berisso. Recién al día siguiente, última hora, relacionó el asesinato de Luisa Marta Córica con el accionar de un grupo parapolicial. Las versiones indican que ahora la pesquisa estaría orientada en otra dirección. Lucía Marta habría estado detenida en una ocasión y su tendencia ideológica sería de extrema izquierda, publicó en una nota sin firma. En esa edición, el diario de García también dio más precisiones sobre la causa de la muerte. Los autores del hecho habrían disparado no menos de 7 veces sobre la infortunada mujer, con escopeta y taca. En todo este proceso que vos hiciste, hubo un momento donde vos le facturaste a ella su opción. Sí, sí, es que yo, hasta que no entendí muchas cosas, creí que bueno, había sido la opción de ella, digamos, abandonar, no abandonarnos, pero digamos que la política estaba por sobre el amor a sus hijos. Desde ese lugar sentiste el abandono. Sí, y después pude entender que en realidad su ausencia tenía que ver por el amor hacia nosotros, porque era por la lucha de un país mejor y de cosas mejores para sus hijos y todos los hijos de todos los compañeros, como era el proyecto colectivo que ellos tenían. Y bueno, entonces puedo entender que fue una consecuencia de eso, pero que jamás mi mamá eligió no estar. No, ella no eligió sobre la represión, sobre las desapariciones. Cuando yo me entero de la muerte de Luisa, lo que hago es, me siento a escribir. Lo primero que hice es sentarme a escribir. Que ahora lo cuento y lo asocio con esto que dije de la importancia que tuvo la escritura entre nosotros. Y fue una cosa totalmente infantil, en el sentido de lo inocente, de cómo dije, bueno, tengo que traducir esta pérdida y este dolor, esta muerte. Y me puse a escribir, pero cosas políticas, a plantear acciones políticas en la facultad, como algo de pensar la situación de lo que pasaba en La Plata, en la facultad, a pensar acciones, qué hacer. Lo intenté traducir, pero así, decidido. Fue una cosa que me acuerdo, la mesita y la silla en la que estaba sentado, en la casa en la que vivía, y fue como una cosa para no sentir lo que estaba sintiendo, que era terror. Pero fue la primera muerte que me tocó, digamos, personal, ¿no? Es más, te digo, con los años, me lo encontré al Pipi Kumare un día en el partido,
y me vino a saludar como si fuera mi amigo. Tuvieron mucha impunidad en ese momento que se nos daba Calabrón y después. Nosotros en un primer momento buscábamos más que un castigo judicial, que lo veíamos muy difícil, aparte de una investigación periodística, una condena social, porque había muchos que estaban encaramados en el poder de la provincia, es decir, tenías a Richard Calvo y a Tony Jesús como secretario legislativo y secretario de Relación Legislativa de la Cámara de Diputados, tenías a Pipi Pomares como asesor del bloque de senadores del kirchnerismo en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, tenías otros que habían trabajado con ALAC durante la intendencia. El impacto social fue que gente que no sabía quiénes eran, gente joven que laburaba en la legislatura, que laburaba en la Municipalidad de La Plata, que laburaba en otros ámbitos, descubrir a quiénes eran estos tipos y empezar a repudiarlos en sus lugares de trabajo, tipos con los que se habían llevado bien, porque bueno, gente simpática, de repercusión social, repercusión política. Ni bien empezamos a publicar las notas, algunas personas que ocupaban importantes cargos, a dos las jubilan anticipadamente. A Richard Calvo y a Tony Jesús, que eran directores de la Cámara en la Cámara de Diputados, uno de Relaciones Legislativas y el otro director legislativo, le faltaba poco para jubilarse, les anticipan la jubilación para evitar el escándalo. Al Pipi Pomares lo desplazan de la asesoría del Senado y después nos llama Mariotto, lo detienen al Pipi porque el Pipi está señalado por una víctima. Tuvo una larga charla con nosotros donde le explicamos en realidad quién era el Pipi y él dijo no saber quién era el Pipi o el pasado del Pipi y lo termina cesando, o sea, anulándole el contrato. Empezó también este proceso de despegarse de gente. Y digo, la gente que estaba en la política de La Plata desde hacía años, nadie podía, y en esto incluyo a Julio Alac, nadie podía ignorar quiénes eran estos tipos. Anoche, cuando transitaba otra vez el llanto así, a mi manera, se unió a mi tristeza la tibieza de tus lágrimas jóvenes mojando mi cara. A ver, lo voy a decir así, Luisa era poeta. Luisa era poeta. Tenía una, digo por lo de la sensibilidad, era alguien muy, sí, se tomaba tiempo, pese a que tenía una vida complicada en términos, bueno, de cotidianidad, 3 hijos, trabajo, dinero. Se tomaba tiempo no solamente para la lectura, que era algo que compartíamos, sino también para escribir. Era habitual entrar a la casa de Luisa y que ella estuviera en una mesita escribiendo. Y entonces yo creo que hay algo de esa condición de ella de poeta, en el sentido de darle lugar a expresar sus cosas, sus enigmas, misterios, dudas. Era el año 94 y en uno de los pasillos, me acuerdo, me puedo hablar con un compañero, con Gustavo Pianello, del pasado, digamos, de la infancia. Y me acuerdo que le menciono que al lado del departamento, donde vivía con Luisa y mis hermanos en 47 y 11, en el 4º piso C, en el D vivían unos chicos de Mercedes. Y él me dice, porque es de Mercedes, conozco unos chicos que están exiliados en Madrid. Yo le había mencionado que recordaba uno que era Fito, otro que era Facundo, me acordaba de los nombres. Y me dice, sí, yo soy vecino de Fito, de Mercedes.
y está en Madrid, te consigo la dirección. Y la primera carta que le escribo, le pido disculpas, que si no era él, el Fito del departamento 47, bueno, que desestime. Y en el año 91, 92 me llega una carta de Andreita, la hija de Luisa, a la que yo le respondo que efectivamente era ese Fito de Mercedes, que había sido muy cercano a su madre y a ella también cuando eran chiquitos. Y me llega a la semana una carta de 6 páginas contándome que Luisa había sido muy importante en su vida. Y un día la invité al teatro, una noche a ver una obra de teatro, La Gotita se llamaba, con Luis Brandoni y Marta Bianchi, el matrimonio ese. Y cuando volvimos de esa obra, empezamos a salir. Esa obra de teatro posibilitó que empezáramos a estar juntos. Bueno, una carta realmente reveladora de un montón de aspectos de Luisa. Y en la última oración de la carta dice: ¿vos tenés las poesías de tu madre? Y entonces, urgente, despacho una carta, no tengo nada. Y me llega al poco tiempo, que ahora no lo tengo acá, me acabo de dar cuenta. Creo que lo tengo ahí el sobre. Me llega un sobre con 44 poemas de Luisa. La historia tiene varios encuentros y desencuentros, porque en principio, cuando la matan a Luisa, uno de los compañeros que vivían en el edificio de 47 entra a la casa de Luisa, después que se entera de la muerte, y levanta papeles, archivos, documentos, cosas que había ahí. Y entre ellos ve que había una carpeta con los poemas de Luisa, que Luisa había escrito en los últimos años, en los últimos 10 años más o menos. Una carpeta de hojas mecanografiadas, y se la lleva. Novalgina, compañero, me dice: no sé por qué me lo llevé, pero yo sentía que ahí estaba, ni sabía qué era, pero sentí que estaba el espíritu de Luisa y lo agarré al pilón de hoja. Y le entrega a la bruja Novalgina, se los pasa a la bruja, pensando que iba en algún momento a tener más posibilidades de encontrarme a mí. Pasa el tiempo, a mí me secuestran, me detiene, cárcel, y me voy a España a través del derecho de adopción. Y en el año 84, con el alfonsinismo, cuando yo vuelvo, me encuentro con la bruja, y la bruja había guardado desde ese año, había guardado esos poemas y me los entrega. Y yo los reconozco, por supuesto, porque muchos de esos poemas estaban dedicados a mí o formaban parte de esa relación que teníamos con Luisa, donde la escritura era un elemento. Y me los llevo a España, me llevo esos poemas a España. Y se van otra vez como exiliados. Entonces, para mí es como una metáfora, ¿no? Los poemas realizan todo ese viaje, todas esas peripecias. Y después están 20 años en un sobre hasta que, me proponen publicarlos, y entonces hacemos La niña que sueña con nieves. Son sus poemas. Y acá está Luisa, ¿no? Fue muy lindo transitar todo el tiempo que nos llevó desde la idea hasta el libro, porque en algún momento yo sentía que era como una profanación, ¿no? Era un material de Luisa que yo no sabía si Luisa lo quería publicar o no, si estaba bien lo que yo estaba haciendo. Por otro lado, sentía que le estaba dando una mano a Luisa, porque la estaba ayudando a concretar un sueño. Anoche, cuando transitaba otra vez el llanto así, a mi manera, se unió a mi tristeza la tibieza de tus lágrimas jóvenes mojando mi cara. Fíjate, así reflejada, hubo una distancia y en un mismo llanto dos formas distintas de manifestarse. La tuya por joven estalló en sollozos, la mía callada aprendió a callarse. Claro, esa es la experiencia de la que se habla
esa que camina pegada a nosotros, nos da algunas pautas, nos va templando, modelando en cada batalla. Abre surcos para que entendamos, pero es necesario que sepamos verlos, para que nos sirva. Volviendo a lo nuestro, como te decía, hubo en ese abrazo de lágrimas secas, de lágrimas tibias, un solo latido. La tabla fenológica es la tabla que te va a indicar cuándo aparece en cada especie el fruto, la flor y la hoja. Este arbolito es un amor, que es la cinacina, que este árbol, en un momento mi tía, Cecilia, mi tía Techi, me contó que con Luisa y mi tío Héctor, los 3 hermanos, iban al Arroyo El Gato a merendar cuando eran chicos y llevaban pan con manteca. Y comían a la vera del Arroyo El Gato en Ringuelé, donde se criaron, pan con manteca abajo de la cinacina. Y cuando descubrí la cinacina, dije, acá está parte de mi vida, ¿no? A través de los relatos familiares. Es hermoso el arbolito. Bueno, y de cada caminata lo que hago es el mapeo previo. Voy a territorio, varias veces me encuentro con el territorio y trato de escuchar lo que el territorio me dice. Convivencia interespecie, dijiste, Andrea. Convivencia interespecie, que es un concepto de una botánica norteamericana, Donna Haraway, investigadora, feminista, y que tiene un libro maravilloso que se llama Seguir con el problema. Es decir, no abandonar los problemas, no dejarlos aparte, sino tomar los problemas y activar. Necesitamos, si tomamos conciencia, que es la idea sobre los árboles, activar.
quiero que me cuentes esto. Quiero que me cuentes, porque en verdad yo esto... Sí. ¿Cómo es la historia esta? Pues no sé si Le yo... falta la manilla. Sí, se rompió. Pero ¿cómo fue? La historia de esto. En realidad, tu mamá, Sora, mi amiga, desfilamos juntas en la